Durante los 2000, hubo una marca que dominaba el mundo del skate. No solo en los parques o competencias, también en la calle, en la música, en la televisión. DC Shoes estaba en todas partes. Eran esas zapatillas enormes, con lenguas acolchadas y logos imposibles de ignorar. Si tenías un par, eras parte del movimiento. Y si no, soñabas con tenerlas. Pero hoy, esa misma marca lucha por sobrevivir. Sus ventas cayeron. Sus estrellas se fueron. Y su nombre, que antes definía una cultura, ahora apenas aparece en las conversaciones. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo una de las marcas más influyentes del skate y los deportes extremos perdió todo? Esta es una historia de riesgo, rebeldía y decisiones que lo cambiaron todo. Es la historia de cómo dos jóvenes con una idea desafiaron a gigantes, crearon una marca que rompió las reglas, y luego vieron cómo todo se desmoronaba. Hoy vamos a conocer el nacimiento, el auge, la caída y el incierto presente de DC Shoes, porque si alguna vez usaste un par, sabes que esto no era solo calzado, era una actitud, una forma de ser, y esta es su historia. Los orígenes. Todo comenzó en 1991, en un aula común de un colegio comunitario en California. Ahí se conocieron Ken Block y Damon Way. Eran dos jóvenes con algo en común. Amaban el skate y querían construir algo propio. Su primera idea fue una marca de ropa llamada 8Ball. Tenía estilo, actitud y conectaba con la cultura callejera que ellos vivían. Pero cometieron un error. No registraron el nombre. Y cuando la marca empezó a crecer, llegó una demanda. Tuvieron que cerrarla. En lugar de rendirse, lo volvieron a intentar. Lanzaron una revista de snowboard, después una marca de jeans llamada Drurs. Y en 1994, esa línea de ropa evolucionó hasta convertirse en una marca más ambiciosa, DC Shoes. El nombre venía de Drurs Clothing, pero también coincidía con las iniciales de Danny Way, el hermano de Damon y uno de los skaters más influyentes del momento. Tenerlo como imagen principal fue clave. DC nacía con credibilidad instantánea. Pero no querían hacer ropa. Querían reinventar el calzado para skaters. En esa época, las zapatillas eran simples, poco resistentes y sin diseño técnico. DC cambió eso desde el primer modelo. Diseñaron zapatillas más acolchadas, con mejor agarre, materiales resistentes y un estilo único. Su primer modelo vendió más de $1 millón. Y eso era solo el principio. Pero el éxito también trajo problemas. Su primer logo, con una D dentro de una C, fue atacado por Champion. Tuvieron que rediseñarlo. Luego Converse los demandó por usar una estrella de 5 puntas. La cambiaron por una de 7. Y hasta DC Comics intentó bloquear el nombre DC, pero perdió en la corte. Lejos de hundirlos, todo esto les dio más fuerza. Era la marca nueva, desafiante, que no se dejaba pisar por los grandes. Además, empezaron a fichar a los mejores skaters del momento. Colin McKay, Josh Callis, Rick Howard y más. Todos con estilo propio, todos usando zapatillas DC. En menos de 5 años, DC pasó de ser un proyecto de 2 estudiantes a una amenaza real para las marcas más grandes del mercado. La revolución apenas comenzaba. El éxito. Desde el comienzo, DC entendió que no solo estaba vendiendo zapatillas, vendía una actitud, un estilo de vida. Mientras otras marcas se enfocaban en el producto, DC se enfocaba en la cultura. Durante la segunda mitad de los años 90, la marca creció de forma explosiva. Su equipo de skaters no solo era bueno, era famoso. Tenían a Danny Way, Rob Dyrdek, Colin McKay y Josh Callis. Nombres que no solo hacían trucos increíbles, sino que marcaban tendencias. Y todos usaban DC. Las campañas de marketing no eran las típicas, no eran limpias, ni cuidadas. Eran crudas, reales, con escenas de caídas, lesiones y momentos detrás de cámara. Mostraban la verdad del skate. Y eso conectaba. Pero DC fue más allá. Fueron pioneros en hacer colaboraciones, mucho antes de que se volvieran moda. Trabajaron con Supreme cuando era solo una tienda pequeña en Nueva York, con Obey, con artistas como Kaws. Estas alianzas posicionaron a DC en el corazón del streetwear, no solo del skate. Y si hablamos de impacto, no podemos dejar afuera sus videos. En 2003 lanzaron The DC Video. Fue una revolución.
más que un video de skate, era una película. Edición de primer nivel, banda sonora potente y trucos que quedaban en la memoria. Para muchos, fue su primer contacto con el skate profesional. En 2005, Danny Way hizo algo que parecía imposible. Saltó con su patineta la Gran Muralla China. Un evento histórico, transmitido por televisión, cubierto por medios de todo el mundo. DC no solo patrocinó el salto, lo convirtió en una campaña global. Documentales, productos especiales, contenido viral. Fue un antes y un después. En paralelo, DC se expandió con fuerza a otros deportes. Snowboard, motocross, rally, BMX. Patrocinaron a Travis Rice, una leyenda del snowboard. En rally, Ken Block, cofundador de DC, se convirtió en una figura global con sus videos de Gymkhana, que se hicieron virales en YouTube. Cada uno de estos deportes llevó el logo de DC a millones de personas. Y luego vino Rob Dyrdek. Con su salto a la televisión, llevó a DC consigo. En programas como Robbie Big, Fantasy Factory y Ridiculousness, la marca estaba en todos lados. Ropa, zapatillas, fondos del set. No era publicidad tradicional, pero estaba siempre presente. Gracias a toda esta exposición, DC duplicó sus ventas. Ya no era solo una marca de skate. Se había convertido en un ícono de la cultura pop. Todo culminó en 2004, cuando Quiksilver compró DC por $87 millones. En el papel, parecía una buena decisión. Más distribución, más recursos, más crecimiento. Y durante un tiempo, funcionó. Las ventas se dispararon. Alcanzaron los $1.000 millones en ingresos. DC estaba en tiendas de todo el mundo. Era oficial. Habían pasado de ser una marca de nicho a dominar la cultura global del skate y del deporte urbano. Pero ese nivel de éxito traía consigo un precio. Y pronto, las cosas iban a cambiar. La caída. Después de tocar la cima, DC empezó a desmoronarse. Y lo más trágico es que no fue de un día para otro. Fue lento, casi invisible al principio. Todo comenzó tras la compra de Quiksilver en 2004. Aunque al inicio trajo crecimiento, también significó el comienzo de una nueva etapa. Una etapa más corporativa, menos auténtica. DC empezó a perder su esencia. Las decisiones ya no se tomaban desde la calle, sino desde oficinas lejanas. Se redujo el contacto con los atletas. Las campañas se volvieron más genéricas. El equipo original que había construido la marca desde cero empezó a dispersarse. Y con ellos, se fue también la visión que había convertido a DC en un gigante. El golpe más fuerte llegó en 2005, cuando Quiksilver compró una marca francesa de esquí llamada Rossignol por $320 millones. Fue un desastre. La inversión no generó resultados, y Quiksilver entró en crisis. Para 2009, ya acumulaban $1.000 millones en deudas, y cuando la empresa madre sufre, sus marcas también. Los recortes llegaron rápido. Menos presupuesto para marketing, menos apoyo para los atletas, menos innovación en los productos. Y en medio de ese caos financiero, DC empezó a perder presencia. El equipo de riders, que había sido uno de los más sólidos de la industria, comenzó a desarmarse. Algunos se fueron, otros fueron dejados de lado. Ya no se veía a DC como la marca cool que marcaba tendencia, sino como una marca que vivía de su pasado. Además, el mundo del skate también estaba cambiando. Las zapatillas gruesas y acolchadas, que definieron a DC, pasaron de moda. Los skaters empezaron a preferir modelos más livianos, más simples, con mejor contacto con la tabla. Nike y Adidas, que por años habían sido rechazados por la comunidad skater, finalmente lograron entrar. Patrocinaron a los mejores del mundo, ofrecieron contratos millonarios y lanzaron productos con tecnología avanzada. En pocos años, dominaron el mercado. DC, mientras tanto, no supo adaptarse. Sus nuevos modelos no captaban atención, sus campañas perdieron fuerza, y su identidad se diluía. En 2015, Quiksilver se declaró en bancarrota. El control de DC pasó a un nuevo grupo, Board Riders Inc., una empresa creada para rescatar lo que quedaba de Quiksilver, Roxy y DC. Pero ese nuevo liderazgo no entendía el skate, no vivía la cultura, y eso se notaba. La conexión con el público se rompió. Los lanzamientos pasaban desapercibidos. Ya no había videos memorables ni campañas virales. Solo un goteo de productos que parecían imitar lo que otros hacían mejor. Y luego vino el golpe final, la salida de Rob Dyrdek en 2016. Durante años,
Rob había sido la cara visible de la marca. Su presencia en televisión, su creatividad, sus zapatillas, habían mantenido a DC en el centro de la conversación. Pero cuando se fue también la última gran fuente de exposición de la marca. Sin Rob, sin Ken Block, que ya estaba enfocado en su proyecto Hoonigan, sin el equipo original y sin una dirección clara, DC se convirtió en una marca fantasma. Seguía existiendo. Seguía lanzando productos. Pero ya no movía masas. Lo más doloroso es que, para quienes crecieron con DC, el cambio fue evidente. Las nuevas generaciones no la conocían, y los que la recordaban la veían como una sombra de lo que alguna vez fue. Una marca que lo tuvo todo, pero que fue víctima de sus propias decisiones. De vender su alma por escalar más rápido. Y de perder el control justo cuando más lo necesitaba. La caída de DC no fue por un solo error. Fue por muchos pequeños errores acumulados. Y por olvidar que el skate, como la cultura, no se puede manejar desde un Excel. DC Shoes fue mucho más que una marca. Fue un símbolo de rebeldía, de estilo, de una época donde el skate no era tendencia, sino identidad, y por un momento dominaron el mundo. Tenían los mejores riders, las mejores campañas y una conexión real con millones de jóvenes. Pero algo se rompió. ¿Cómo pasó una marca con $1.000 millones en ventas a quedar relegada al olvido? ¿Fue la entrada de los gigantes como Nike? ¿Las malas decisiones corporativas? ¿O simplemente dejaron de escuchar a su público? La historia de DC es una advertencia de cómo el éxito puede volverse tu peor enemigo si perdes de vista lo que te hizo grande. Pero también es una pregunta abierta. ¿Puede una marca como DC volver a ser lo que fue? ¿O su momento ya pasó? Porque si algo nos enseñó esta historia, es que en el mundo del skate, nada está garantizado. La actualidad. Hoy, DC Shoes sigue existiendo, pero ya no es la marca que marcó una generación. Lanzan nuevas colecciones, tienen presencia en redes, patrocinan algunos atletas, pero el impacto cultural que alguna vez tuvieron ya no está. Después de la bancarrota de Quiksilver, la marca quedó bajo el control de Board Riders Inc. y más tarde fue adquirida por Authentic Brands Group, el mismo conglomerado que maneja marcas como Reebok, Volcom y Forever 21. Su enfoque es claro: rentabilidad por encima de cultura. DC mantiene una base fiel de fans, sobre todo en la escena del snowboard y en ciertos nichos del skate. También hay una ola de nostalgia. Modelos clásicos como las Lynx o las Calis han vuelto en ediciones retro, pero no es suficiente para recuperar el lugar que tenían. El mercado del skate está más competitivo que nunca y DC ya no marca el camino. Lo sigue. ¿Podrán reinventarse? ¿O quedarán como un recuerdo más de los 2000? Lo cierto es que, aunque aún respiran, el brillo que los convirtió en leyenda parece cada vez más lejano. DC Shoes lo tuvo todo: visión, talento, cultura, millones de dólares y un lugar en la historia. Pero el tiempo no perdona. Y en un mundo donde las marcas deben adaptarse o morir, DC se quedó en el medio. Hoy, su legado vive en la memoria de quienes crecieron con sus videos, sus zapatillas y su actitud. Pero el futuro sigue siendo incierto. ¿Será recordada como una leyenda caída? ¿O tendrá una segunda oportunidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que, en su mejor momento, DC no era solo una marca, era un movimiento.